Mis queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza, donde trabajamos con dos áreas de las ciencias naturales, la química y la física. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso educativo, esperando que puedas adquirir y sacar el mejor provecho de esta clase del día de hoy. Vamos a iniciar observando el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Recuerda que tomando estas medidas correctamente, puedes ayudar a preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Y listo para iniciar la clase del día de hoy. Así es. ¿Qué te parece si nos das un resumen de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Por supuesto. En la clase anterior aprendimos que los gases tienen propiedades específicas que los distinguen de otros estados de la materia, entre los cuales podemos destacar que no presentan forma ni volumen definidos. Además que sus moléculas tienen poca fuerza de atracción, por lo cual se expanden fácilmente. También aprendimos una de las leyes que rigen el comportamiento de los gases, que es la ley de Boyle, que establece que cuando la temperatura permanece constante, el volumen y la presión serán inversamente proporcionales. Muy buen resumen, Neurona. Estamos listos para conocer la palabra clave del día de hoy. La palabra clave es experimento. Experimento es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Los experimentos proporcionan ideas sobre causa y efecto por la demostración de qué resultado ocurre cuando un factor particular es manipulado. Estos varían mucho en objetivo y escala, pero se apoyan en la repetición de procedimientos y análisis lógicos de los resultados. Así es. Numerosos científicos han realizado diversos experimentos para llegar así a comprobar todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza, como por ejemplo el comportamiento de los gases, especialmente de los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es una sustancia en estado gaseoso cuyas partículas se mantienen en un número estable sin efectos electromagnéticos. Se trata de un gas hipotético, pero en la naturaleza existen numerosos gases que se comportan de manera similar a los gases ideales. Por ejemplo, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, el oxígeno, el radón, el neón, entre otros. Veamos entonces.
¿Alguna vez te han puesto a vigilar una leche mientras hierve? ¿O has estado cocinando y cuando le colocas la tapa a la olla o al recipiente, ves que al aumentar la temperatura todo se derrama? El día de hoy le vamos a dar explicación a este fenómeno físico. Mientras tanto, creo que te toca limpiar la estufa. Pero vamos a ver. Lo que pasa es que existe una relación entre la temperatura y el volumen, lo cual vamos a comprobar el día de hoy. Al finalizar la clase de hoy, estarás en capacidad de saber el concepto de un gas ideal, además de comprobar aquellas leyes que rigen el comportamiento de los gases, de enunciar la ley de Charles y Gay-Lussac y, lo más importante, cómo aplicar todo lo aprendido a la vida cotidiana. Acompáñame a observar el siguiente experimento. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro experimento son un globo, un envase plástico, agua caliente y agua fría. Vertimos el agua caliente con mucho cuidado. Lo primero que vamos a hacer es a colocar el globo en la abertura de nuestra botella. De esta manera. Y entonces introduciremos la botella al recipiente que contiene agua caliente. ¿Qué crees que sucederá? Aumentaremos la temperatura del aire que está dentro de nuestra botella, aire del que respiramos, con nitrógeno, oxígeno y otros elementos. A ver, observa detenidamente. Al aumentar la temperatura del aire que está dentro de la botella, este aumentó su volumen. Veamos qué sucede entonces cuando lo colocamos nuevamente en agua fría. Observamos. Al disminuir la temperatura, disminuye el volumen. Este fenómeno ocurre porque al aumentar la temperatura, el volumen también aumenta si la presión se mantiene constante. Esto nos explica la ley de Charles y Gay-Lussac, que dice que siempre y cuando la presión de una masa de gas permanezca constante, la temperatura y el volumen serán directamente proporcionales. Es decir, que al aumentar la temperatura, el volumen también aumentará. Y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuirá. Esto se explica con una ley, la cual fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles de alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles. Así es. Entonces, vamos a ver, ¿qué te ha parecido hasta el momento la clase de hoy? Muy interesante, maestra, especialmente porque me encantan los experimentos. Así es. Los experimentos nos ayudan a darle una respuesta científica a los fenómenos que ocurren en la naturaleza. A ver, ¿tendremos alguna pregunta de las redes sociales? Identifico que tenemos dos preguntas. Daiselis Peña, desde San Pedro de Macorís, nos envía la siguiente pregunta. ¿Por qué los aerosoles no se pueden exponer al calor intenso? Muy interesante pregunta. Gracias, Daiselis. Sucede que los aerosoles no pueden ser sometidos a elevadas temperaturas. Esto ocurre porque cuando un gas está confinado, es decir, tapado en un recipiente, al aumentar la temperatura, en vez de aumentar el volumen, aumentará la presión. ¿Por qué?
porque como aprendimos en las propiedades de los gases, el volumen de un gas será igual a la capacidad del recipiente que los contiene. Entonces, como ya el volumen no puede aumentar más, cuando hay una elevación de la temperatura, lo que sucederá es que la presión aumentará significativamente, haciendo así estallar el recipiente. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Esto es porque Charles y Gay-Lussac dijeron también que cuando el volumen de una determinada masa de gas permanezca igual o constante, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. Tenemos entonces la ley de Charles y Gay-Lussac a presión constante y a volumen constante. Ley de Charles y Gay-Lussac a presión constante y a volumen constante. ¿Qué otra pregunta tenemos, Neurona? Sheila Rodríguez, desde Los Cacaos San Cristóbal, nos pregunta si podemos utilizar fórmulas para comprobar la ley de Charles y Gay-Lussac. Muchas gracias, Sheila, por tu pregunta. Claro que sí. Existen fórmulas para comprobar las leyes de los gases. En este caso tenemos a presión constante, que será volumen 1 entre temperatura 1, será igual a volumen 2 entre temperatura 2. Pero cuando el volumen permanece constante, la fórmula es la siguiente. Presión 1 entre temperatura 1 será igual a presión 2 entre temperatura 2. Si la presión es constante, el volumen y la temperatura serán directamente proporcionales. Y si el volumen permanece constante, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. Veamos entonces algunos ejercicios. El primero dice de la siguiente manera. Si calentamos aire en un cilindro de acero a volumen constante de 20 grados Celsius a 120 grados Celsius, si la presión inicial es de 3 atmósferas, ¿cuál es su presión final? Entonces tenemos que la temperatura 1 es igual a 20 grados Celsius, la temperatura 2, 120 grados Celsius, la presión 1, 3 atmósferas, y la presión 2 la desconocemos, le colocamos un signo de interrogación. Algo que debemos tomar en cuenta es que para calcular o comprobar la ley de Charles y Gay-Lussac debemos de tomar la temperatura absoluta, y la temperatura absoluta es el Kelvin. Entonces vamos a convertir de grados Celsius a Kelvin. Recuerden que para esto utilizamos la fórmula Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Entonces, 20 más 273 es igual a 293. Muy bien, 293 Kelvin. 120 más 273 es igual a 393. 393 Kelvin. Una vez que ya hemos convertido la temperatura a la escala absoluta, procederemos entonces a despejar nuestra fórmula. Tenemos que presión 1 entre temperatura 1 será igual a presión 2 entre temperatura 2. Como yo quiero conseguir la presión 2, debo ver cuál es la variable que está del mismo lado del signo de igualdad, y es la temperatura 2. Esta está dividiendo, por lo cual la pasaré al otro lado multiplicando. Tendré entonces que presión 2 será igual a presión 1 por temperatura 2 entre
temperatura 1. Presión 1 y temperatura 1 se quedan igual. La que pasa al otro lado en el despeje es la temperatura 2, que la pasé dividiendo con la presión 1. ¿Estamos claros hasta aquí? Procederemos entonces a sustituir cada variable por su valor. Presión 2 será igual a la presión 1, que es igual a 3 atmósferas, por la temperatura 2, que es igual a 393 Kelvin, entre la temperatura 1, que será igual a 293 Kelvin. A ver, neurona, si yo multiplico 3 por 393, ¿cuánto me da eso? 1179. Así es. Tenemos entonces presión 2 es igual a 1179 atmósfera por Kelvin, dividido entre 293 Kelvin. Ahora bien, cuando yo divido 1179 entre 293, ¿cuál será el resultado? Es igual a 4. Muy bien. Tenemos entonces que la presión 2 será igual a 4 atmósferas. Kelvin está multiplicando y Kelvin está dividiendo y se van una con la otra y me queda atmósfera. Si nos fijamos, aquí la temperatura 2 aumentó, por lo cual la presión 2 también aumentó. Es decir, que comprobamos que son directamente proporcionales. Veamos ahora otro ejercicio. El aire de un globo aerostático a presión constante ocupa un volumen de 125 litros con una temperatura de 310 Kelvin. Luego de varias horas, la temperatura disminuye a 273 Kelvin. ¿Qué volumen ocupará el aire en esta última presión? Tenemos entonces que la temperatura 1 es igual a 310 Kelvin y luego fue de 273. Como la temperatura disminuyó, ¿qué crees tú que pasará con el volumen 2? ¿Aumentará o disminuirá? Vamos a comprobarlo. Tenemos que el volumen 1 era de 125 litros. Veamos entonces que como está en grado Kelvin, es decir, la unidad de temperatura absoluta, no tenemos que realizar la conversión. Tenemos entonces nuestra fórmula, volumen 1 entre temperatura 1 será igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y de ahí vamos a despejar la variable volumen 2. El mismo procedimiento. Como la temperatura 2 está dividiendo, pasará al otro lado multiplicando. Tenemos entonces que el volumen 2 será igual a volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y sustituimos cada variable por su valor. Volumen 2 será igual a 125 litros multiplicado por 273 Kelvin entre la temperatura 1, que son 310 Kelvin. A ver, neurona, si yo multiplico 125 por 273, ¿cuál será el resultado? 34.125. 34.125 litros por Kelvin entre 310 Kelvin. Kelvin que está multiplicando se va con el Kelvin que está dividiendo. Y si divido entonces 34.125 entre 310, ¿cuál será el resultado? 110. Así es. El volumen 2 entonces será igual
a 110 litros. Nos damos cuenta que la temperatura disminuyó y el volumen hizo lo mismo, también disminuyó. Por esto, comprobamos la ley de Charles y Gay-Lussac a presión constante que nos dice que la temperatura y el volumen serán directamente proporcionales. Es decir, que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen y si disminuye la temperatura, también disminuye el volumen. Otros ejemplos de la vida cotidiana donde podemos utilizar la ley de Charles y Gay-Lussac es en el globo aerostático. Vemos que al calentarse el globo, este se inflará y por lo cual se elevará. Una vez se enfría el globo, entonces el volumen disminuye y el globo también desciende. Además, cuando utilizamos una olla de presión o una olla a presión, podemos ver que como el volumen de la olla sigue siendo el mismo, cuando aumenta la temperatura, esto hace que la presión aumente en la misma proporción. También al destapar una soda o refresco, cuando lo hacemos, nos podemos dar cuenta que si está caliente o a una temperatura más elevada, los gases que se producen en el interior de la lata o de la botella van a hacer que éste se pueda derramar.